Tolerancia, discusión o disputa. La verdadera tolerancia no se reduce a una mera permisividad o aceptación de cualquier tipo de conducta, ni implica indiferencia ante la solidez de los valores éticos. Supone respeto en el sentido de estima. Soy tolerante si te estimo como un ser capaz de amar la verdad, de buscarla y encontrarla, y de aportarme luz. Para ser tolerantes, debemos partir de la convicción de que las personas pueden encontrar valiosas verdades, pero no la totalidad de implicaciones de la verdad. Tolerar proviene del latín tolerare, soportar, aguantar, de la raíz del verbo tollere, levantar, sostener. Si interiorizo estas ideas, no solo aguantaré a quien defienda una posición distinta de la mía y le permitiré que la exponga, sino que se lo agradeceré y le prestaré suma atención. Con ello, cualquier discusión no degenerará en disputa. Discutir procede de la voz latina quatere, que significa agitar, sacudir, mover el cedazo para separar el grano de la paja. Disputar no es intentar persuadir o convencer, sino sencillamente vencer. Toda disputa es impulsada por la terquedad en sostener opiniones, aunque sean infundadas, como si fuera una cuestión de honor personal. Este término viene del latín disputare. Sus componentes léxicos son el prefijo dis, separación, y el verbo putare, podar selectivamente, considerar. Es, por tanto, alejarse de cualquier estimación con el ánimo de imponerse. Una discusión auténtica está sostenida mediante una actitud de tenacidad en la defensa de las propias convicciones. La tenacidad va unida con el entusiasmo, y este es el fruto del encuentro. En un clima de comprensión se procede con flexibilidad, porque reina la sencillez y la confianza mutua. La terquedad, por el contrario, es provocada por la altanería y la reclusión egoísta en las propias posiciones. No permite crear un campo común de búsqueda, más bien encierra a cada cual en su yo aislado y produce escisión, discordia, literalmente separación de corazones. Por el contrario, si tras una discusión un interlocutor convence a otro, no se erige en vencedor, sino que ambos quedan vinculados finalmente en el campo de la verdad compartida.
fragmentos del libro de los valores.